¿Cómo? Buenas tardes, Radio, los saludamos, gracias por atendernos. Hola Raúl, muy buenas tardes para vos, el equipo y toda la audiencia. Pero muy bien, cuéntenos un poco cómo está, tercera semana de campaña, ¿cómo ve todo esto? Pero muy bien, la verdad que veo a Encuentros por Corrientes con mucho despliegue territorial, demostrando que hay un trabajo en equipo, que no hay unipersonalismo, donde el candidato a gobernador recorre una zona, el vicegobernador otra zona, los candidatos a legisladores otra zona, y la verdad que nos proponemos dar 2 o 3 vueltas a la provincia antes del 31 de agosto. Bueno, recabando muchas expectativas positivas de parte del correntino y de la correntina, ¿no? Que creemos que hoy siente que hay que enderezar el rumbo de la provincia. Hay una provincia que no tiene claras las prioridades. Por ejemplo, y bueno, cuando dice eso, ¿a qué se refiere? Bueno, me refiero a que hoy tenemos un gobierno provincial que invierte miles y miles y miles de millones de pesos en cosas que quizás, no digo que no sean buenas, pero creo que el contexto provincial en el que vivimos hoy no lo ameritan. Y para no ser fanático necio, voy a nombrar una obra que me parece muy importante. Entonces, yo creo que antes de seguir invirtiendo en museos y teatros de lujo, habría que invertir esa plata en terminar el oncológico, que me parece que sí, es una obra prioritaria para el tratamiento de la salud de muchos correntinos. Pero hoy recorriendo el interior vemos pueblos que no tienen agua potable, pueblos que no tienen caminos, pueblos que la gente necesita una vivienda, y por supuesto muchas familias que en este contexto nacional en el que estamos viviendo están pasando necesidades básicas que son, creo, claves para tener un Estado presente. A eso me refiero, no tener las prioridades obviamente, claras. Yo creo que esta es la oportunidad, porque cuando el correntino decida la parte, cómo se van a administrar los fondos, en el sentido cuando el correntino confió 2 veces en la administración Valdés, justamente era en el destino de los fondos. Hoy por hoy, es cierto lo que usted menciona, se puede discutir el tema de cómo se administra, en el sentido de hacia dónde van, obras prioritarias, y eso creo que es la discusión también que usted va a llevar a la legislatura, ¿no imagina? Cuando se discuta presupuesto, porque recordemos también que lo que se está pasando, uno tiene por lo menos el esqueleto de la inversión provincial en el presupuesto. Sí, sin lugar a dudas, pero bueno, creo que va a ser muy saludable tener una legislatura equilibrada. En los últimos años prácticamente ha sido una escribanía de parte del gobierno provincial, donde no ha habido debate, donde prácticamente se aprobaban los presupuestos a libro cerrado, y bueno, después pasan estas cosas, ¿no? Donde no se tienen claras las prioridades de inversión, donde los indicadores de transparencia no son los mejores en el ranking nacional. Bueno, me parece, pero sí rescato lo que vos decís, que creo que es central. Uno puede plantear esto, Vamos Corrientes va a plantear otra cosa, Limpiar Corrientes otra cuestión, y La Libertad Avanza otra cuestión. Pero yo creo que aquí el que tiene la verdadera razón es el soberano, que es el ciudadano, que se va a expresar en las urnas el 31 de agosto, y yo siempre digo que el ciudadano tiene una herramienta que es fundamental para premiar o castigar a un gobernante si hizo bien o mal las cosas, que es el voto. Claro, yo lo hago un poco y lo llevo a su administración. Yo estoy convencido de que el sector opositor en su administración municipal no creo que esté totalmente de acuerdo cómo administra los fondos de Virasoro usted, pero el vecino lo acompañó 2 veces, a eso me refiero. Y bueno, y a ver, la oposición maneja el Tribunal de Cuentas y acompaña y aprueba las ejecuciones presupuestarias que aprobamos en tiempo y forma, así que no sé en qué nivel la oposición no está de acuerdo en cómo invertimos el dinero de los virasoreños. De hecho, los candidatos de la oposición hoy van a las obras que hemos hecho para el disfrute de todos los virasoreños y hacen sus spots y sus mensajes de campaña en obras que nosotros hemos realizado. Así que, pero de nuevo, volvemos al punto, será el soberano el 31 de agosto en la provincia y en Virasoro el que determine si está de acuerdo o no, como un intendente o un gobernador ha invertido el dinero, que en fin es de todos. Coincido con usted. Y ahora sí, vuelvo a lo que dijo, que es muy interesante con respecto a la legislatura. Usted manifestó, bueno, era una escribanía. Recordemos que por lo menos el sector de Libertad Avanza se está nutriendo de sectores que hasta hace 6 meses pertenecían a Vamos Corrientes. Bueno, una diferencia con respecto a algunos entienden no tanto ideología, sino de acuerdos políticos. Hay un nuevo frente, pero eso ya es historia vieja, digamos. Vamos al 11 de diciembre, que vamos a tener una legislatura nueva
una legislatura fragmentada donde va a haber discusión política, porque va a haber, usted mencionó, 4 visiones distintas: Vamos Corrientes, Libertad Avanza, Limpiar Corrientes y justamente ECO. En ese sentido, ¿cómo imagina esa legislatura, Emiliano? Bueno, como tiene que ser si realmente somos republicanos y defendemos las instituciones y queremos fortalecer la democracia. La democracia se fortalece en el disenso, en aceptar que el otro puede pensar distinto, en aceptar que el proyecto de otro puede ser positivo. Y doy un caso, ¿no? Porque digo, cuando hablamos de escribanía, y la verdad que en los últimos 2 o 3 años, el único momento en el que hubo un impacto y debate de la legislatura fue cuando se trató el proyecto Boleta Única, donde sorprendentemente que surge de sectores que estaban dentro del oficialismo provincial, y eso generó, digamos, como vamos a decir, un quiebre mediático, le podemos decir, en cuanto a que allí la legislatura tomó un poco de posicionamiento sobre algo que había que tratar, y que en estas elecciones, digamos, es un tema más allá de todas las necesidades que hoy tienen los correntinos. Creo que también nos debemos un profundo debate sobre la reforma política en Corrientes. No podemos seguir votando con el sistema que tenemos actualmente. Ya que tocó ese tema, hay un tema que algunos sectores dentro de lo que plantearon Boleta Única no lo quieren hablar, que es ficha limpia. La Libertad Avanza, y me parece raro porque integra un sector que no quiere tocar ficha limpia. ¿Cuál es la postura de Emiliano Fernández respecto a ficha limpia? Bueno, a ver, yo creo que ficha limpia es un proyecto muy importante para aplicarlo en la Argentina y en todas las provincias. Sí, creo y estoy totalmente de acuerdo, y de hecho la Constitución provincial ya lo establece también, ¿no? Que aquella persona que esté condenada o con sentencia firme en segunda instancia no pueda ser candidato. Yo creo que eso le va a hacer muy bien al sistema, ¿no? político y a la democracia. Ahora, en ese proyecto hay un pequeño riesgo, que esto lo tenemos que hablar a nivel general en la Argentina, ¿no? Venimos hablando del Poder Judicial independiente. Y la realidad es que en muchas provincias y en Corrientes viene siendo un debate, ¿no? sobre la independencia del Poder Judicial. Yo creo Perdón, Fernández, porque antes de irnos a ese tema que acaba de mencionar, que es muy importante, se está cuestionando mucho, porque usted no es el primer candidato que lo menciona, el tema de la independencia del Poder Judicial. Pero acá hay que recordarle a la audiencia cómo se eligen, porque el Poder Ejecutivo lo propone, pero que lo aprueba el Poder Legislativo. Es decir, los 3 poderes están involucrados. Sin lugar a dudas. Pero también hay una responsabilidad de la oposición, ¿no? ¿Por qué? Porque la oposición, al no haber hecho propuestas inteligentes, en haber seducido al electorado correntino, permitió tener un oficialismo con una abrumadora mayoría. ¿Pasó con el kirchnerismo en su momento? Exactamente. Cuando estamos hablando de la independencia del Poder Judicial, te quiero aclarar que no estamos hablando solo de Corrientes. No, obviamente. No estamos hablando de Corrientes exclusivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos jueces, ¿no? O juezas que son mujeres de políticos, ¿no? En todas las provincias esto pasa. Bueno, la reforma política debería plantear, ¿no? Que ningún magistrado tenga vinculación con la política, y que ningún magistrado haya pasado por la presidencia de un partido político. Esto pasa, pasa en Corrientes y pasa en otras provincias. Entonces pierde independencia el Poder Judicial si nombramos jueces que están identificados con un color político. Pero esto es una reforma que tiene que darse a nivel nacional, y abarca absolutamente a todas las provincias. Me cuesta hoy encontrar una provincia en la cual podamos decir que el Poder Judicial es totalmente independiente. Entiendo, pero vuelvo a lo mismo, y coincido con usted. Comenzamos la charla diciendo el poder soberano del voto. Si el poder soberano del voto llevó al hecho de lo que usted manifestó, escribanía, hasta el tratamiento de la boleta única, que yo entiendo, desde el punto de vista político, fue un elemento utilizado para generar un quiebre porque había una pelea política de fondo, llámese Goya, pero es otra discusión. En ese sentido, un sector oficialismo entendió, no, este no es el camino, nos separamos, armamos un nuevo bloque. Es decir, pero hasta por el diciembre del año pasado,
lo que era un sector que era opositor, era oficialismo y acompañó al gobierno. Sí. Sí, pero hay que entender una cuestión, y en esto la política tiene que hacer una autocrítica muy fuerte. Más allá del apoyo, ¿sí?, popular en las urnas, hay que tener ciertos límites, ¿no? Porque si yo saco el 80% de los votos y eso a mí me hace creer, no estoy hablando de una situación particular, estoy hablando de Emiliano Fernández, saca el 80% de los votos y a eso a mí me hace creer que yo puedo hacer lo que quiera porque voy a tener el control absoluto del Consejo Deliberante. Bueno, me parece que eso tampoco es saludable. Entonces, pero yo entiendo y coincido con usted que se necesita una oposición fuerte, pero para eso la oposición debe ser fuerte, Emiliano. No sé si me hago entender. Tengo que convencerlo. Yo te entiendo, Raúl, pero estamos diciendo cosas que no se contradicen. Yo lo que planteo es que más allá de que vos no tengas una oposición fuerte, ¿sí?, si queremos realmente republicanismo e instituciones fuertes, por más que yo tenga el 80%, claro, yo no debería nombrar jueces sí que están vinculados políticamente a mí. Caemos lo mismo, o sea, ahí ya hay responsabilidad más de un sector y casi toda la dirigencia política, en el sentido que salían por unanimidad los pliegos, no es que aprobaba la mayoría, a eso me refiero. Sí, bueno, porque también hay, a ver, esto por ahí va a sonar feo lo que digo, pero también a nivel nacional esto pasa, ¿no? Sí. El kirchnerismo aprobaba jueces en favor de Macri aprobaba jueces, el macrismo aprobaba jueces en favor del kirchnerismo y se repartían la lógica un poco del Poder Judicial. Bueno, eso es lo que creo que está mal y no debería pasar. No, claro, pues mucho se atacó la independencia del Poder Judicial cuando el famoso decreto, ¿se acuerda usted? Y finalmente, cuando el Superior Tribunal le dio por la cabeza al Poder Ejecutivo, dijeron, caramba, tenemos un Poder Judicial independiente. Bueno, vamos a decirlo. A ver, yo no podría decir que alguien dijo que el Poder Judicial no era independiente y porque salió un fallo a favor. Le puedo mandar. No, sí, pero entendamos. El fallo de la Cámara, una cantidad de cosas. Sí, pero yo te planteo el siguiente desafío. Si este decreto era en el 2021, la justicia lo iba a avalar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el gobernador tenía una mayoría abrumadora en las encuestas. Como estamos en un proceso electoral con definición incierta, con clara posibilidad de balotaje, bueno, creo que los jueces... ¿Usted cree que tienen miedo a Ricardo Colombi? No. ¿Los jueces, digo? No, pues usted está planteando el hecho que posibilidad de balotaje. Pregunto lo que digo es que yo creo que está consolidada el balotaje. No, está bien, pero que eso modificó la virome de los jueces, usted, el tema de balotaje sí, balotaje no. Y bueno, fíjate el fallo cómo salió 3-2, no hubo unanimidad de criterio. Y ahí tocamos, sí, lo que usted dijo, el tema de que hay un ministro superior tribunal que es esposo de una senadora, perteneciente cercana a Ricardo Colombi. Sí, y en la instancia anterior, en la segunda instancia, habían dos magistradas que estaban extremadamente vinculadas al gobierno provincial y sacaron un fallo en favor del gobierno provincial. No, por eso le digo. Hay que decir todo, ¿no? Hay que decir todo para los dos lados. Tomando sus palabras, no nada más. No, por eso, yo también me tomo de las tuyas y respondo eso, digamos, ¿no? Claro, pero me imagino, si este nivel de discusión usted lo lleva, plantea ficha limpia, plantea boleta unida, con este nivel hay que ver cómo queda conformada la Cámara. Porque es interesante escuchar voces que piensen. Sin lugar a dudas, y van a haber proyectos que saldrán, proyectos que no saldrán, pero creo que es importante dar el debate. De eso se trata la democracia, de dar el debate. Eso me imagino y espero que justamente siga por ese camino, Fernández. Como siempre, saludos. Te agradezco. Yo en Virasoro siempre lo dije, siempre he dialogado con la oposición y gracias a Dios estoy dejando la intendencia de Virasoro sin conflictos ni escándalos con ninguna oposición. De hecho, recordarán, 2021 hemos hecho un pacto de los candidatos a intendente. Bueno, lamentablemente en esta elección no estuvo esa iniciativa por parte de la asociación no política que lo había organizado, pero creo que siempre es importante demostrar esta madurez
política que necesita la sociedad, que hoy está harta, cansada de la política, y que la política a veces se mira solo el ombligo. Entonces hay que prestarle mucha atención también al mensaje de la sociedad. Fernández, como siempre, un placer enorme hablar con usted. No, el placer es mío. Un gran abrazo para todos ustedes. Hasta acá Emiliano Fernández, intendente Virasoro, candidato a diputado por ECO. Licenciada